Muy buen día. Hoy vamos a hablar de lo que es la planeación en un proyecto. La planeación en un proyecto parte, según la unidad estudiada, en lo que es el proceso administrativo del proyecto. Es donde en su primer momento se hace todo lo que es el plan, plantear los tiempos y los diferentes hitos en los que se va a definir el proyecto. Este proceso administrativo también tiene una parte que es la organización de todo el proyecto. Y en esta organización pues está la asignación de básicamente de recursos, recurso humano, recurso tecnológico, recursos económicos obviamente. También en este proceso administrativo es necesario contemplar lo que es propiamente la dirección, ¿cierto? Que ese momento, o es más bien esa parte en la que se incentiva a la gente que va a ser parte del equipo de trabajo, eh, se le asignan unas responsabilidades a cada uno de ellos, se asignan unas responsabilidades dentro de la secuencia del proyecto. Y finalmente ese proceso administrativo pues necesariamente tiene una etapa, digámoslo así, que es la de controlar todo esto que se ha venido planeando, que se ha organizado y que se está dirigiendo en su ejecución. Ya como etapas propiamente del proyecto, podríamos hablar de una eh, inicialmente o de una iniciación, que es donde se hace un análisis, en esa primera etapa se hace un análisis, se observan los peligros, se observan los riesgos que puede tener nuestro proyecto, ¿cierto? Los requisitos, cuáles son las características que nuestras partes interesadas requieren para el desarrollo del proyecto. Y obviamente un esbozo general de lo que es el diseño del mismo proyecto. Luego viene una parte que es la planificación como segunda etapa, eh, que es plantear, ¿cierto? A raíz o más allá con esa primera etapa que tenemos inicial, coger esas herramientas y plantear lo que son las metas, los objetivos a donde queremos llegar. Ya con esta parte de planificación, pues lo que hay que hacer es implementar el proyecto. Entonces allí se ejecutarán las diferentes etapas o las diferentes partes del plan o de ese plan trazado para el desarrollo de nuestro proyecto. La siguiente etapa, pues necesariamente controlar, ¿cierto? Que esa implementación, que los hitos que se han marcado en esa implementación realmente eh, pues vayan acordes a lo que tenemos diseñado en ese plan. Y finalmente, eh, el cierre del proyecto, ¿sí? Haciendo una evaluación del mismo. También como un segundo marco general ya en el proyecto, tenemos lo que es la planeación estratégica del proyecto. Para esto, pues es bien recomendable nosotros que observemos lo que nos entrega básicamente la norma ISO 21500, que es una norma particular y que en Colombia también ya se tiene adoptada por la NTC ISO 21500, donde se define exactamente lo que es propiamente la planeación estratégica y que separa el tema de planeación estratégica de la parte técnica. Es bien importante eso. La planeación estratégica, pues, de forma general, ¿qué tiene? Es un plan de calidad,
la secuencia de las diferentes actividades, ¿cierto? Y en esa secuencia de actividades, pues, la estimación de cuáles son las actividades, estimación de costos y pues con esa estimación de costos definir un presupuesto para el proyecto. Con la estimación de actividades, pues, ¿qué resultado tenemos? El cronograma de desarrollo del proyecto. Y por último, dentro de ese plan estratégico, un plan de comunicaciones que es bien importante para que pues haya esa sinergia entre los diferentes procesos del proyecto, ¿no? Si no está este plan de comunicación, seguramente se van a entorpecer muchos pues de la dinámica del mismo proyecto. En un tercer capítulo de todo este tema de planeación y programación del proyecto, tenemos lo que son las herramientas gerenciales que debe tener todo gran gerente de proyecto. Y en este aspecto, pues debemos nombrar eh, dos básicas, dos generales que hay, que son PERT, CPM, perdón, es decir, la sigla PERT-CPM. ¿Esta sigla qué es? Es la técnica, las cuatro letras, PERT, leída en inglés, al contrario, Technique Review Evaluation Program, técnica de revisión para la evaluación del programa. Y la otra, o el otro método que también es válido para trabajar, es el método de la ruta crítica. Bien útiles estas dos herramientas y que son necesarias como herramientas gerenciales al momento. Allí que tenemos una forma gráfica en la que vamos a ver la secuencia del proyecto, donde se generan unos nodos para cada uno de los hitos del proyecto, y entre nodo y nodo se generan lo que son las actividades, y en esas actividades pues tendrá su nombre de actividad, tendrá su tiempo de ejecución de la misma actividad, eh, pues con ello se van a poder definir gracias a estos, y perdón, gracias a estos nodos, los... Ah, bueno, aquí hay una gráfica, de pronto que podemos ver, visualizar sobre cuál es la forma en la que se cuentan con esos nodos. Tenemos como gran utilidad de esta herramienta lo que son el cálculo de los tiempos, ya que tenemos un inicio mínimo y un final máximo en cada uno de los nodos, de acuerdo a los tiempos que definimos para las diferentes actividades. Algo importante es que el nodo inicial es uno solo y de él parten las primeras actividades. El nodo final también es uno solo y de él a él solamente llegan actividades. Obviamente, siendo el nodo final, no pueden partir actividades de él. Y una característica esencial que tenemos que tener en cuenta es que de nodo a nodo solamente debe haber un conector que es una actividad, ¿sí? Con él se pueden evaluar, como lo decíamos, la ruta crítica, los tiempos, gracias a la formulación que existe para el cálculo de ellos en este diagrama. Bueno, un cuarto capítulo dentro de esta planeación y programación de proyectos sería la evaluación financiera. Vaya que es importante la parte financiera. Y es calcular los recursos, calcularlos, humanos, tecnológicos, eh, ambientales, todo tipo de recursos. Y estimar los beneficios también del proyecto, beneficios económicos, sociales, de carácter ambiental, todos ellos que se dan.
Para esta evaluación financiera del proyecto se tienen varias fases. Identificación del proyecto, ya con todo lo que decíamos, teniendo en cuenta todas las partes interesadas, las necesidades de a quién va dirigido nuestro proyecto y demás. La identificación de todo teniendo en cuenta no solamente lo que es internamente el proyecto, sino el entorno en el que está envuelto el proyecto. Preparación de aspectos legales, técnicos, administrativos, ¿cierto? La evaluación precisamente de todos estos aspectos financieros, tanto en beneficios como en costos, y una programación financiera para poder determinar en qué momento necesitamos, qué flujos de capital requerimos, cuál va a ser el plan de inversión, cuál va a ser la secuencia en la que se va a estar invirtiendo recursos, ¿cierto? Cuál es el flujo efectivo de nuestro proyecto. Ese es bien importante. La última parte sería ya como nuestra formulación, propiamente la formulación financiera del proyecto. La formulación financiera del proyecto tiene 5 fases. Fase 1, la cuantificación general del ingreso. Fase 2, selección del sistema de financiación. Todo proyecto necesita una financiación y debemos ver qué tipo de financiación usamos. No solo los bancos es una forma de financiación, están los inversionistas, ¿cierto? Hoy en día en los proyectos de construcción, por ejemplo, conocemos muchas formas en las que cualquier persona puede participar como parte de un proyecto. Le hace proyecto Bacatá, que es uno que conocemos todos. Fase 3, localización del proyecto. ¿Por qué? Porque pues de la localización del proyecto dependen pues costos de transporte, logística, otro tipo de cosas que hay que tener en cuenta. La fase 4, la identificación de todos los factores financieros. Inversión de activos, inversión de gastos en gastos de funcionamiento, en insumos, también se requiere, y todas ellas. Y la última fase, la fase 5 de esa formulación financiera del proyecto, pues es el módulo financiero. Módulo financiero donde están esos indicadores, digámoslo, que son el BPN, valor presente neto, la TIR, la famosa TIR que le interesa mucho a los inversionistas o a nuestros inversionistas, tasa interna de retorno, es el plazo en el que va a empezar a retornar una inversión, en dicho de manera muy genérica, la relación costo-beneficio del proyecto, ¿cierto? Y por último, pues indicadores de costo-eficiencia y costos mínimos. Yo creo que con esto, digamos, hemos hablado ya plenamente de lo que es nuestro eh, programa y planeación de un proyecto. Muchas gracias.